Como investigador paranormal, experimentado con inclinación por coleccionar artefactos ocultos, a menudo me encontraba recorriendo sitios de subastas en línea en busca de la próxima incorporación a mi colección en constante crecimiento. Entonces, cuando me topé con una lista de una tabla o ouija supuestamente embrujada, no pude resistir el atractivo de agregar un elemento tan único y potencialmente peligroso a mi repertorio. Según los informes, el tablero, descrito como de pasado oscuro y misterioso, había sido utilizado por un grupo de adolescentes en la década de 1970 para contactar con el espíritu de un compañero de clase fallecido, un acto imprudente que había desatado una fuerza malévola en sus vidas. Intrigado por la historia del tablero y ansioso por descubrir sus secretos, no perdí tiempo en hacer una oferta y esperé ansiosamente su llegada. Cuando el paquete finalmente llegó a mi puerta, apenas pude contener mi emoción cuando abrí la caja y vi la tabla o ouija dentro. Su superficie estaba desgastada y desgastada, sus letras y números, que alguna vez fueron vibrantes, se desvanecieron con el tiempo, pero había un aura innegable de malevolencia que parecía emanar del tablero, una advertencia silenciosa de las fuerzas oscuras que yacían latentes en su interior. Sin inmutarme por la siniestra presencia de la Junta, no perdí tiempo en configurar mi equipo y prepararme para llevar a cabo mi primera sesión con el artefacto embrujado. Con las luces apagadas y el aire cargado de anticipación, coloqué las puntas de mis dedos ligeramente sobre la planchette y comencé a hacer preguntas a los espíritus, con la esperanza de hacer contacto con la entidad que habitaba dentro del tablero. Al principio, la planchette permaneció quieta, su superficie fría e inflexible bajo mi tacto. Pero a medida que persistía, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar, el aire se volvió pesado con una presencia invisible que parecía envolverme como un sudario asfixiante. De repente, la planchette se puso en movimiento, sus movimientos eran erráticos e impredecibles, como si estuvieran controlados por una fuerza invisible. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras observaba, con asombro y horror, las letras y números bailando en el tablero con vida propia. Al principio, los mensajes eran inofensivos y detallaban palabras y frases sencillas que parecían no tener sentido. Pero a medida que la planchette seguía moviéndose, los mensajes se volvieron más oscuros y siniestros, lo que me provocó un escalofrío. «Ayúdame», susurró alguien, con la voz temblando de miedo. Pero la planchette siguió moviéndose, deletreando una serie de mensajes crípticos que parecían burlarse de nosotros con su enigmático significado. «Corre», gritó alguien, con la voz llena de pánico. Pero ya era demasiado tarde, la entidad ya nos había hundido sus garras, atrapándonos en su red de terror. A medida que los mensajes se volvían cada vez más inquietantes, sentí una sensación de temor invadirme, como si una mano helada se hubiera envuelto alrededor de mi corazón. Miré a mis amigos, sus rostros pálidos y demacrados, y me di cuenta de que estábamos perdidos. Con cada momento que pasaba, la energía en la habitación se hacía más intensa, el aire crepitaba con electricidad mientras el espíritu dentro del tablero hacía saber su presencia. Fue entonces cuando me di cuenta, con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, de que había desatado algo mucho más poderoso y mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. A medida que continuaba la sesión, los mensajes del espíritu se volvieron cada vez más siniestros, sus amenazas y advertencias eran un recordatorio escalofriante del poder que tenía sobre mí. Intenté mantener la calma, mantener el control sobre la situación, pero con cada momento que pasaba, podía sentir la oscuridad cerrándose a mi alrededor, amenazando con consumirme por completo. Aterrado y solo, supe que tenía que encontrar una manera de desterrar al espíritu del tablero antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando me estiré para terminar la sesión, la planchette repentinamente voló debajo de mis dedos, lanzándose a través de la habitación con una fuerza que la envió a estrellarse contra la pared con un ruido sordo. Con una sensación de temor arrastrándose sobre mí, observé con horror cómo el tablero comenzaba a levitar fuera de la mesa. Su superficie palpitaba con un brillo sobrenatural mientras el espíritu dentro se preparaba para tomar su decisión final. Desesperada por escapar de sus garras, huí de la habitación, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría por el pasillo hacia la noche. Pero incluso cuando dejé atrás la tabla o ouija embrujada, pude sentir su presencia malévola siguiéndome, su oscura influencia amenazando con consumirme por completo.
Y mientras caminaba a tropezones en la oscuridad, atormentado por visiones de los espíritus que había despertado, supe que nunca estaría libre del terror que acechaba dentro de los malditos confines del tablero. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Era un sofocante día de verano cuando me topé con la antigua tabla Ouija en un mercadillo ubicado en el corazón de mi pequeña y pintoresca ciudad. Intrigado por su apariencia desgastada y la promesa de descubrir sus secretos, no pude resistir la tentación de llevármelo a casa como un artículo novedoso, una reliquia inofensiva de una época pasada, o eso pensé. Mientras llevaba la tabla a casa, no podía quitarme la sensación de inquietud que se apoderaba de mí como una pesada manta, una sensación de presentimiento que parecía susurrar advertencias sobre la oscuridad que acechaba dentro de su antiguo marco de madera. Pero dejé de lado mis dudas, ansioso por disfrutar de la emoción de descubrir los misterios que se escondían bajo su superficie. Instalé la tabla Ouija en mi sala de estar e invité a algunos amigos a lo que pensé que sería una velada alegre de diversión y juegos. Pero cuando colocamos las puntas de nuestros dedos en la plancheta y comenzamos a hacer preguntas a los espíritus, la atmósfera en la habitación se volvió tensa. El aire se espesó con una quietud inquietante que me provocó escalofríos. Al principio, la plancheta permaneció quieta, su superficie fría e inflexible bajo nuestro tacto. Pero a medida que persistimos, la plancheta comenzó a moverse, deslizándose por el tablero con una gracia sobrenatural que me provocó un escalofrío. Los mensajes que expresaba eran crípticos e inquietantes, una mezcla de advertencias y predicciones que parecían insinuar una presencia oscura y malévola que acechaba más allá de nuestro ámbito de comprensión. A medida que avanzaba la noche, una sensación de inquietud se apoderó de mi casa como una niebla espesa y asfixiante. Al principio, las perturbaciones fueron sutiles, una tabla del suelo crujiente aquí, una luz parpadeante allá, pero pronto se convirtieron en algo mucho más siniestro. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos, como manipulados por manos invisibles. Dejaba algo en una habitación y lo encontraba inexplicablemente trasladado a otra cuando regresaba. Era como si el tejido mismo de la realidad se estuviera deshaciendo ante mis ojos y yo fuera incapaz de detenerlo. Sombras espeluznantes danzaban a lo largo de las paredes, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que parecían burlarse de mí con sus malévolas intenciones. Se movían con una fluidez que desafiaba la lógica, deslizándose por la habitación como serpientes en la oscuridad. Aterrorizada y sola, me encontré consumida por una sensación de pavor que parecía fortalecerse con cada día que pasaba, la sensación de que algo invisible y malévolo me observaba. Desesperado por encontrar respuestas, volví a mirar el tablero Ouija, con la esperanza de encontrar algo parecido a la paz en sus mensajes crípticos. Pero cuando extendí la mano para tocar la plancheta, sentí una repentina oleada de energía recorrer mi cuerpo, una ola de oscuridad que amenazaba con engullirme por completo. Con creciente horror, me di cuenta de que, sin darme cuenta, había abierto un portal al otro lado, desatando una fuerza malévola que ahora amenazaba con consumirme a mí y a todos aquellos a quienes quería. A medida que la aparición se intensificaba, supe que tenía que encontrar una manera de desterrar al espíritu de mi hogar antes de que fuera demasiado tarde. Con la ayuda de un espiritista local, me embarqué en un peligroso viaje para librar a mi hogar de la entidad oscura que había echado raíces entre sus muros. A través de rituales y encantamientos, luchamos contra las fuerzas de la oscuridad, nuestros corazones latían de miedo mientras nos enfrentábamos al antiguo mal que buscaba reclamar nuestras almas. Al final, fue gracias a pura determinación y al poder del amor que salimos victoriosos, desterrando al espíritu de regreso al reino de donde vino y restaurando la paz en mi hogar, una vez problemático. Pero mientras contemplaba la tabla, Ouija, ahora nada más que una reliquia polvorienta de una pesadilla pasada, no pude evitar preguntarme si aún quedaban algunos restos de la oscuridad, esperando ser desatados una vez más. Era una triste tarde de otoño cuando mi familia se reunió alrededor de la mesa de la cocina, con el corazón cargado de dolor y anhelo. Habían pasado 6 meses desde que perdimos a mi padre en un trágico accidente y el dolor de su ausencia todavía pesaba mucho en nuestros corazones.
Desesperada por cerrar el asunto, mi madre sugirió que intentáramos contactarlo usando una tabla o ouija, una idea que encontré con escepticismo y curiosidad a partes iguales. Mientras nos reuníamos alrededor del tablero, con las yemas de los dedos ligeramente apoyadas en la planchette, una sensación de anticipación llenó el aire. Las manos de mi madre temblaron levemente mientras pronunciaba las palabras de invitación, su voz temblaba de emoción. Por un momento, no pasó nada y sentí una punzada de decepción invadirme. Pero entonces, como por alguna fuerza invisible, la planchette comenzó a moverse, deslizándose por el tablero con una gracia sobrenatural. Al principio, los mensajes eran simples, una serie de letras que deletreaban el nombre de mi padre, seguidas de palabras de amor y tranquilidad. Pero a medida que continuábamos haciendo preguntas, los mensajes se volvieron más crípticos, insinuando secretos y verdades ocultas que yacían enterradas en las profundidades del pasado de nuestra familia. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la habitación se volvió tensa, el aire se espesaba con una quietud espeluznante que parecía asfixiarnos. Los ojos de mi hermana se abrieron con miedo mientras susurraba que podía sentir una presencia en la habitación, una presencia fría y opresiva que me provocaba escalofríos. Haciendo caso omiso de sus advertencias, seguimos adelante, desesperados por respuestas que parecían deslizarse entre nuestros dedos como granos de arena. Pero con cada momento que pasaba, los mensajes se volvían más oscuros, revelando un lado de mi padre que nunca habíamos conocido, un lado lleno de secretos y mentiras que amenazaban con separar a nuestra familia. En los días siguientes, sucesos extraños comenzaron a atormentar nuestra casa, los objetos se movían por sí solos, extrañas sombras danzaban a lo largo de las paredes y susurros incorpóreos resonaban por los pasillos. Aterrorizada y sola, me encontré consumida por una sensación de pavor que parecía seguirme donde quiera que fuera. Desesperado por encontrar respuestas, volví a mirar el tablero o ouija con la esperanza de encontrar algo parecido a la paz en sus mensajes crípticos. Pero cuando extendí la mano para tocar la planchette, sentí una repentina oleada de energía recorrer mi cuerpo, una ola de oscuridad que amenazaba con engullirme por completo. Con creciente horror, me di cuenta de que habíamos despertado algo oscuro y malévolo, una fuerza que ahora buscaba destruirnos desde dentro. A medida que la persecución se intensificaba, supe que tenía que encontrar una manera de desterrar al espíritu antes de que fuera demasiado tarde. Con la ayuda de un médium local, nos embarcamos en un peligroso viaje para librar a nuestro hogar de la oscuridad que se había arraigado dentro de sus paredes. A través de rituales y encantamientos, luchamos contra las fuerzas del mal, nuestros corazones latían de miedo mientras nos enfrentábamos a la antigua entidad que buscaba reclamar nuestras almas. Al final, fue gracias a pura determinación y al poder del amor que salimos victoriosos, desterrando al espíritu de regreso al reino de donde vino y restaurando la paz en nuestra destrozada familia. Pero mientras contemplaba la tabla, o ouija, ahora nada más que una reliquia polvorienta de una pesadilla pasada, no pude evitar preguntarme si aún quedaban algunos restos de la oscuridad, esperando ser desatados una vez más. Mientras la fiesta de Halloween avanzaba a mi alrededor, me encontré cada vez más aburrido con las festividades habituales. La música estaba demasiado alta, los disfraces demasiado cliché y las bebidas demasiado aguadas para mi gusto. Entonces, cuando alguien sugirió sacar una tabla o ouija para darle vida a las cosas, no pude evitar burlarme de la idea. «Vamos, chicos», dije con una sonrisa, poniendo los ojos en blanco para lograr un efecto dramático. «En realidad no crees en estas cosas, ¿verdad? Es solamente un juego tonto». Pero cuando sacaron la tabla y encendieron las velas, no pude evitar la sensación de inquietud que se instaló en la boca de mi estómago. A pesar de mis protestas, me sentí atraído por el tablero y mis dedos temblaban ligeramente mientras los colocaba sobre la planchette. «A ver si hay espíritus entre nosotros», bromeó alguien, y todos reímos nerviosamente mientras veíamos cómo la planchette comenzaba a moverse por sí sola. Al principio, los mensajes eran bastante inocentes, una cadena de letras que deletreaban las palabras hola y adiós. Pero a medida que continuábamos haciendo preguntas, la atmósfera en la habitación se volvió pesada, como si una nube oscura hubiera descendido sobre nosotros. «¿Hay alguien ahí?»,
alguien preguntó tentativamente, su voz apenas era más que un susurro. La planchette se movió hacia la palabra sí y un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que algo se estaba comunicando con nosotros. Con una mezcla de miedo y curiosidad, seguimos haciendo preguntas, cada una más atrevida que la anterior. Pero a medida que los mensajes se volvieron más oscuros y siniestros, sentí una sensación de temor invadirme, como si estuviéramos accediendo a algo más allá de nuestra comprensión. Entonces, de repente, la planchette dejó de moverse y un frío silencio se apoderó de la habitación. Miré a mis amigos, sus rostros pálidos de miedo, y sentí una sensación de hundimiento en la boca del estómago. ¿Qué ocurre?, pregunté, mi voz apenas era un susurro. Pero antes de que alguien pudiera responder, la planchette comenzó a moverse de nuevo, deletreando un mensaje escalofriante que me provocó escalofríos. «Búrlate de mí, ¿quieres?», deletreó lentamente, cada letra llena de malicia. «Te arrepentirás». Sentí que mi corazón se aceleraba al darme cuenta de que el mensaje estaba dirigido a mí y una ola de miedo me invadió mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. «Deja de jugar», dije, tratando de sonar valiente a pesar del miedo que carcomía mis entrañas. «Esto ya no es divertido». Pero la planchette siguió moviéndose, deletreando palabras que me llenaron de una sensación de pavor. «Pagarás», deletreó una y otra vez, hasta que las palabras parecieron resonar en mi mente como un estribillo siniestro. Con una mano temblorosa, extendí la mano para alejar la planchette del tablero, pero cuando mis dedos la rozaron, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, haciéndome tambalearse hacia atrás en estado de shock. La habitación giró a mi alrededor mientras luchaba por recuperar la orientación, mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Desesperada por escapar de la atmósfera opresiva de la habitación, caminé hacia la puerta, respirando entrecortadamente mientras luchaba por mantener a raya el creciente pánico. Pero cuando alcancé el mango, una voz resonó en mi mente, helándome hasta los huesos con su tono gélido. «No puedes escapar», susurró, sus palabras llenas de una fría certeza que envió un escalofrío por mi espalda. Con un grito de miedo, abrí la puerta y salí a la noche. El aire fresco fue un alivio bienvenido después de la oscuridad sofocante de la habitación. Pero incluso mientras huía hacia la seguridad de la noche, no podía quitarme la sensación de que algo me estaba siguiendo, su presencia acechando más allá de los límites de mi visión. Mientras regresaba a casa, no pude evitar preguntarme qué habíamos desatado esa noche y si algún día podríamos escapar de sus garras. Y a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, me encontré atormentado por el recuerdo de esa fatídica noche de Halloween. Los ecos del más allá persistían en los rincones de mi mente como un espectro fantasmal. Mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando profundas sombras sobre el bosque, mis amigos y yo nos reunimos alrededor de la crepitante fogata. El calor era un bienvenido respiro del frío aire nocturno. Llevábamos meses planeando este viaje de campamento, ansiosos por escapar del ajetreo y el bullicio de la vida urbana y sumergirnos en la belleza de la naturaleza remota. Pero mientras estábamos sentados allí, intercambiando historias y risas, alguien sugirió sacar la tabla o ouija que habían traído para entretenerse. Al principio, me burlé de la idea y la descarté como una tontería infantil. Pero a medida que avanzaba la noche y el fuego se apagaba, la idea comenzó a apoderarse de mí, llenándome de una sensación de inquietud que no podía deshacerme del todo. Con curiosidad vacilante, colocamos la tabla o ouija sobre una mesa improvisada y el brillo del fuego proyectaba sombras espeluznantes sobre la superficie de madera. Cuando colocamos los dedos sobre la plancha, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si un viento frío hubiera atravesado el claro. «¿Hay alguien ahí?», alguien preguntó tentativamente, su voz apenas era más que un susurro. Esperamos en silencio, el único sonido era el crepitar del fuego y el susurro de las hojas con la brisa. Luego, de forma lenta, pero segura, la planchette comenzó a moverse, deslizándose por el tablero con una sensación de propósito que me provocó escalofríos. Con cada momento que pasaba, la atmósfera en el claro se hacía más pesada, como si una presencia invisible hubiera descendido sobre nosotros. «¿Quién eres?», alguien preguntó, su voz temblaba de miedo.
La planchette pasó a las letras SAMUEL, deletreando un nombre que ninguno de nosotros reconoció. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que habíamos cometido un grave error. Ya no estábamos solos en el bosque, habíamos despertado algo que debería haber permanecido dormido en las profundidades del desierto. A medida que los mensajes se volvieron más oscuros y siniestros, sentí una sensación de temor invadirme, como si estuviéramos accediendo a algo más allá de nuestra comprensión. Pero a pesar de mi creciente miedo, no podía separarme del tablero, no podía evitar hacer una pregunta tras otra, cada una más atrevida que la anterior. Entonces, de repente, la planchette dejó de moverse y un frío silencio invadió el claro. Miré a mis amigos, sus rostros pálidos de miedo, y sentí una sensación de hundimiento en la boca del estómago. ¿Qué ocurre?, pregunté, mi voz apenas era un susurro. Pero antes de que alguien pudiera responder, una voz resonó en la oscuridad, helándome hasta los huesos con su tono gélido. «Me has despertado», susurró, sus palabras llenas de una fría certeza que envió un escalofrío por mi espalda. Con un grito de miedo, arrojé la tabla ouija al fuego, con la esperanza de desterrar cualquier mal que habíamos desatado. Pero incluso cuando las llamas consumieron el tablero, supe que era demasiado tarde, que habíamos invitado a algo entre nosotros que nos perseguiría para siempre. Mientras el fuego ardía y la noche se alargaba, me acurruqué cerca de mis amigos, el bosque susurraba sus secretos a nuestro alrededor. Y cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, no pude evitar preguntarme qué otros terrores se escondían en las profundidades del desierto, esperando ser despertados por viajeros desprevenidos como nosotros.